Muy buenos días, apreciados maestrantes de la maestría en educación, modalidad virtual de la Universidad Autónoma del Caribe. Sean todos bienvenidos a este espacio académico que de manera asincrónica estoy elaborando para cada uno de ustedes para complementar esta primera fase del trabajo que ustedes deben desarrollar en esta primera unidad temática que, como muy bien sabemos, en el módulo de educación en ambientes virtuales de aprendizaje ustedes desarrollarán, cuyo título es Tendencias Pedagógicas Mediadas por la Tecnología. En esta primera unidad ustedes tienen eh, como responsabilidad leer a Michel Foucault y su texto Vigilar y Castigar en su capítulo Disciplina y el texto del Gilles Deleuze Postdata sobre las sociedades de control. Quiero decirles que Paul Michel Foucault fue un humanista francés del siglo XX, estudioso y crítico del Estado nacional, del Estado moderno y del Estado westfaliano. Riguroso en sus análisis e interpretaciones, delineó las bases teóricas y prácticas de una teoría del poder, denominada para Michel Foucault como biopolítica, biopoderes o tecnologías del poder, sustentada en una filosofía o política de la verdad y de la libertad. En definitiva, un visionario de las ciencias sociales y humanas. Michel Foucault nació el 15 de octubre de 1929, posterior a la Primera Guerra Mundial y a la Revolución Rusa, acontecimientos trascendentales para la historia de la humanidad, vistos desde el punto de vista de las continuidades, discontinuidades y rupturas sociales, políticas y económicas y militares sucedidas hasta entonces, y murió el 25 de junio de 1984 en medio de la Guerra Fría y los debates ideológicos capitalismo y socialismo entre Occidente y Oriente. Un hombre que a su corta edad, exactamente a los 35 años, escribió su tesis doctoral sobre la historia de la locura en la época clásica en 1961. Es decir, una historia de lo otro, de lo diferente, en una época de subordinaciones jerárquicas, exclusión social, segregación y marginalización de la sociedad, dejando un legado interesante de libros, entrevistas y conferencias para las viejas y nuevas generaciones que seguramente verán la necesidad de recurrir a él para reinterpretar el mundo contemporáneo desde una hermenéutica del sujeto, es decir, desde una hermenéutica, desde un proceso de interpretación y comprensión donde el sujeto es preponderante. Para Michel Foucault, el ser humano en particular y en especial la especie humana en general estuvo permanentemente en sus preocupaciones y en el centro de sus reflexiones sobre el poder y el saber, entendiendo que está presente en todo lo que hacemos y que las relaciones de poder y de saber, ya sean estas familiares, sexuales, laborales y escolares, especialmente, son aspectos intrínsecos de las relaciones sociales humanas. Según Foucault, es importante reconocer que no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder. Para Michel Foucault, la biopolítica, los biopoderes y las tecnologías del poder son una categoría de avanzado análisis, inventada por el mismo autor para explicar y criticar este haz complejo de relaciones de poder y de saber que transversalizan dos aspectos fundamentales de la condición humana como son la vida y la política. La vida analizada desde sus múltiples manifestaciones, no solo desde el plano biológico y fisiológico del ser humano, que incluyen el nacer, el crecer, el reproducir y el morir, sino también desde el plano de la producción social del sujeto, en interacción con los otros al interior de la sociedad a la que pertenece, en ese tránsito por la vida como parte de un territorio nacional, una área geográfica específica, pertenecientes a una población en especial y como sujetos que asumimos roles y posiciones estratégicas. Desde el punto de vista de la política, analizada desde el punto de vista de la praxis, teoría práctica del Estado-Nación, institucionalizado en ese proceso de transición a la modernidad desde 1648, como la estructura biopolítica de poder saber histórico desde entonces, reglamentada, reconocida, legalizada y legitimada a la luz de la relación binaria entre dominantes, el Estado, y dominados, la nación, como modelo político a seguir desde Europa Occidental
para el resto del mundo, reestructurando las reglas establecidas o que se habían establecido por el régimen antiguo y posicionando el nuevo orden social, económico y político de cara a la modernidad. En definitiva, la biopolítica, los biopoderes y las tecnologías del poder son una crítica al pensamiento establecido, que encuentra su razón de ser en el compromiso por la verdad y la libertad, ya que es en la violencia instituida en donde se fragua el sometimiento y el sufrimiento de muchos seres humanos. En otras palabras, cómo las discontinuidades y rupturas históricas surgidas desde el nacimiento del Estado moderno en el plano económico, político y social y cultural se convierten en objetos de estudio, ya que encuentran atravesadas por las múltiples relaciones de poder de sujetos y entre sujetos en el escenario del Estado moderno naciente, y cómo a partir de entonces la vida misma se convirtió en una política, es decir, una estrategia de poder. En este capítulo, el disciplinamiento nos permite hacer una retrospectiva global sobre las tecnologías del poder ideadas y diseñadas por el Estado monárquico europeo en el régimen antiguo desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII para abordar las estrategias de disciplinamiento o conjunto de mecanismos o tecnologías del sometimiento de los cuerpos, de la manipulación y del suplicio, que van desde penas y castigos en patíbulos y mazmorras, mecanismos de poder heredados de época a época, siendo perfeccionadas a través del tiempo como estrategias de disciplinamiento y aconductamiento, como las utilizadas en prisiones y cárceles, fábricas, cuarteles y en las escuelas. El análisis de Foucault sobre la biopolítica, los biopoderes y las tecnologías del poder se centra en el contexto del Estado moderno, sin descuidar los antecedentes históricos de todas aquellas prácticas y saberes instituidos a lo largo del tiempo en un territorio específico sobre un conjunto de individuos y sujetos en interacción en un haz complejo de relaciones y posiciones de poder y de saber. La disciplina llamada por Foucault como la fábrica de los cuerpos dóciles es el momento en el que nace el arte del cuerpo humano, el arte de la distribución y la formación de un vínculo que lo hace más obediente y por tanto más útil, ya que primero se estructura el sujeto a partir del principio de clausura o encierro, seguido por el principio de individualización u organización del espacio individual, separándolo de otros, nada grupal. Tercero, se aplica el principio de funcionalidad sobre tareas específicas y vigilancia individual. Y cuarto, se implementa el principio de rango que determina el lugar que se ocupa en una clasificación, como en la escuela, lugar que gradúa y asciende según la jerarquía del saber o de la capacidad de aprender. La construcción de centros de reclusión como el internado, el cuartel, el hospital, la fábrica, la escuela, se consideran para Michel Foucault como pequeños ardiles de un gran poder de difusión de apariencia inocente, pero que constituyen centros de disciplinamiento y de individualización que van del cuerpo supliciado, descuartizado, al acto de procedimiento o de administración de un arte de las sensaciones insoportables a una economía de los derechos, que se percibe ahora como un foco en el que se reanima la violencia. Del disciplinamiento se trasciende a la normalización o a la normatización a través del poder de la norma y a la nueva ley de la sociedad moderna en términos de las micropenalidades del tiempo, la corrección de las desviaciones y los castigos y penitencias al insurrecto y sanciones al indisciplinado, basadas en la idea binaria de bueno o malo, verdadero o falso, positivo o negativo, que trae como consecuencia el cúmulo de valores aprendidos a través del tiempo y que el sujeto incorpora como válidas en una época y en un momento dado a través de un sistema de leyes, es decir, un sistema de normas que en la escuela nos permite aprender y que nos permite utilizar estrategias
o herramientas como el examen para evaluar a el discente y que se vincula a partir de la norma y de la vigilancia para determinar una calificación y por tanto un castigo o una sanción, entendiendo el poder como un poder que excluye, reprime, rechaza, censura, abstrae, disimula y oculta, o sistema óptimo que distingue entre lo normal y lo anormal. Se comprende que el poder de la norma funciona fácilmente en el interior de un sistema de igualdad formal, ya que en el interior de una homogeneidad, que es la regla, introduce como imperativo útil y el resultado de una medida todo el desvanecido de las diferencias individuales. De la disciplina se trasciende a la normalización o normatización y de la normalización al control, como lo plantea Gilles Deleuze. El control es posible debido al disciplinamiento del cuerpo logrado en talleres, colegios, escuelas, cuarteles y hospitales sobre la base del empleo y la regulación del tiempo establecido. Horas de trabajo, horas de estudio, la elaboración temporal del acto y la articulación del cuerpo y el objeto. Cuestiones que consolidan, por ejemplo, la articulación del soldado y el fusil, el obrero y el objeto de producción, el alumno y las horas de clase, acompañados de técnicas de vigilancia múltiples y observatorios de la multiplicidad humana. Ya lo decía Michel Foucault al estudiar a las particiones de tipo binario en la ciudad, en analogía a la Métropolité de Alexandre Lemaitre de 1682, cuyo territorio queda amparado por una soberanía individual, no colectiva, que subyuga a otros denominados súbditos bajo la modalidad de la disciplina del cuerpo a través de instituciones establecidas, es decir, la disciplina escolar, la disciplina militar, la disciplina obrera. Y en consecuencia con la idea de seguridad impuesta a la población por medio de mecanismos de individualización de las multiplicidades, excluyendo a los leprosos, apartando a los apestosos, encerrando a los ladrones y medicando a los enfermos, como conjunto de mecanismos o tecnologías de la seguridad que mantienen la disciplina, el cumplimiento de la norma y el control social bajo las leyes, la penalización y la sanción. Es la ciudad en medio de la artificialidad política que contiene la multiplicidad de individuos que solo están y existen, profunda, esencial y biológicamente ligados a la materialidad de la cual existen, como centro de innovación, verdad, ley, distribución y comunicación. En síntesis, son dispositivos disciplinarios, mecanismos de normalización o normatización y estrategias de control para el mantenimiento y el sostenimiento del poder, cuyos esquemas de exclusión se consideran, según Foucault, una fábrica de efectos homogéneos o aparatos o tecnologías del poder físico-políticas que adquieren especial importancia dado el contexto en el que se desarrollan y nacen estos mecanismos biopolíticos, que es en el contexto de la tradición de la Iglesia Católica Apostólica y Romana Europea, cuya tradición cristiana estructuró los saberes, los principios y las reglas de comportamiento basados en la disciplina, la norma, el examen, la vigilancia y el control de los individuos en una época orientada por la fe, por la espiritualidad, por la abnegación a un ser supremo, omnipresente y omnipotente, que delegó la responsabilidad del cuidado de los hombres a un guía para lograr el camino hacia la salvación de todos los mortales sometidos a las leyes de Dios a través de una verdad absoluta y de una economía de la obediencia, de aceptación de la doctrina cristiana, de conducción de las almas, de sumisión, de renuncia a la voluntad individual y dirección de conciencia. Desde Jesucristo hasta los curas se considera la Iglesia un poder pastoral y organización pastoral cristiana con derecho concreto de gobernar a través de principios universales, por medio de sus múltiples mecanismos como institución totalizadora. Es lo que se ha denominado el gobierno pastoral o de tipo pastoral y religioso que se ejerce sobre una multiplicidad de movimientos a través de la figura representativa del rey. Figura europea, delegado para estas tareas de gobierno benévolo y que hace el bien, que vigila y da cuenta de las buenas y malas acciones y que sacrifica su alma por el alma de los otros, en sus decisiones terrenales y temporales,
Dicho rey debe hacer de tal modo que la salvación del individuo no corra riesgo, sino que sea posible. Tal como se conoce la metáfora del pastor con su rebaño, quien es cuidador, protector y conductor de los hombres, estableciendo una relación entre Dios, ser supremo, y su pueblo, es decir, entre el Dios y el soberano, como pastor subalterno a quien se le ha confiado el rebaño de los hombres. En este escenario, Foucault descubre, además, que estos mecanismos, técnicas, tecnologías, biopoderes y biopolíticas son muy diversas y que especialmente en la escuela observamos unas relaciones de poder desde el siglo XVI hasta la contemporaneidad, que están basadas en relaciones de poder eh, entre el educando y el educador, entre el educador y el educando, que son de mando-obediencia. En el contexto contemporáneo se hace necesario identificar cuáles son esas relaciones de poder para poder trascender hacia una escuela nueva, una escuela transformadora, una escuela democrática, liberadora, participativa, colaborativa, que pueda entender que la verdad no la posee o el saber no lo posee estrictamente el docente. En medio de las tendencias pedagógicas mediadas por las tecnologías, no existe una sola verdad y que en ese orden de ideas debemos tener en cuenta que poseemos distintas verdades, enfoques, visiones, posibilidades de acercarnos a la realidad, a la compleja realidad y a sus múltiples problemáticas. Es por eso la invitación provocadora de estos textos que nos llevan a, al desarrollo o a la realización de una actividad creativa y colaborativa a través de, en primer lugar, de todas estas eh, técnicas o tecnologías basados en una educación, ¿sí? Que propende por el uso de ambientes virtuales de aprendizaje para que ustedes como maestrantes y participantes de esta maestría en educación puedan tener una interacción directa en ese uso de esas múltiples herramientas, pero teniendo como pretexto provocador toda esta serie de lecturas que nos permiten justamente desaprender para volver a aprender, como diría Moral. Así que les agradezco pues toda su atención y los invito por supuesto a leer y a establecer conversaciones. Muy buenos días y muchas gracias.